Señores, Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido, buenas noches a todos los hermanos en Cristo Jesús. Amén. Que siguen el único Salvador. Amén. Del mundo, Jesucristo de Nazaret. Bienvenidos esta noche a este medio con su hermano evangelista Claudio Milanés desde aquí, de República Dominicana. Amén. Bienvenido a esta serie titulada Contra Judaizantes. Amén. Contra judaizantes. Así que a los hermanos que están ahí, les invitamos a que le dé me gusta, ¿verdad? Vaya, comparta brevemente en su estado de WhatsApp, en Facebook, notifíquele a los hermanos de su iglesia que estamos acá. Hoy tenemos un invitado especial que estará con nosotros, ¿verdad? En esta cuarta parte de esta serie Contra Judaizante. Y vamos a dejar que el ministro tenga el honor de presentarse, sin antes decir que el honor es para nosotros el tenerle acá. Adelante, ministro Escalante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio, a tu auditorio en tu canal, y pues un gusto poder compartir contigo sobre este tema, un tema bastante importante para la iglesia el día de hoy y desde siempre. Les saluda Ben Escalante, pastor y profesor, y al mismo tiempo pues un seguidor de corazón del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, ¿verdad? Y apasionado de las cosas del Evangelio. Vivo al presente en la ciudad de Portland, Oregon, en los Estados Unidos. Así que, pues estamos aquí para servir al Señor y para poder disfrutar de esta charla, de esta entrevista. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, señor Ben, por estar acá con nosotros. Amén. Nos sentimos honrados y agradecidos del Señor por brindarnos esta oportunidad de compartir una persona como usted. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que se siguen conectando. Recuerden nuevamente, darle me gusta y comparta para que más personas puedan compartir. Ha estado este canal, ha estado, pastor, ya ustedes saben, hemos despertado las avispas, las sinagogas de Satanás están revolteadas y hay un problema grave. Pero yo siempre digo una expresión: el diablo que se muera. Pastor, vamos a entrar de inmediato, amén, en este conversatorio que sé que será de gran edificación. Yo quiero comenzar haciéndole la primera pregunta a usted. ¿Ha tenido usted alguna relación en su vida de fe con este movimiento llamado, conocido como judaísmo? Vamos a hablar de judaísmo o raíces hebreas. ¿Con cuál de los dos usted en un momento determinado ha estado involucrado? Bueno, personalmente, por bastante tiempo estuve relacionado con el movimiento judío mesiánico. Judío mesiánico. No que haya yo sido parte del movimiento, sino que lo estuve monitoreando y siguiendo por muchos años. Lo estuve estudiando desde afuera, ¿verdad? Y también visité para poder entender cómo funciona el movimiento, la forma de vida y la mentalidad de las personas del movimiento. Por mucho tiempo por varios años estuve asistiendo a ¿Cuántos años más o diferentes... menos, ministro? Bueno, estamos hablando en diferentes lugares, cerca de por lo menos unos 5 años en el movimiento de lo que es el movimiento judaizante, aunque desde el punto de vista del judaísmo mesiánico, ¿verdad? Okay. Después de eso, tuve la oportunidad de empezar a estudiar otro tipo de movimiento que es más reciente en el sentido de que era menos popular anteriormente y se hizo más popular primero aquí en los Estados Unidos, y ahora veo que también es muy popular en Latinoamérica. Y aunque el judaísmo mesiánico es muy diferente del movimiento de raíces hebreas, teológicamente hablando, aquí en los Estados Unidos y en otros países de habla inglesa es donde el judaísmo mesiánico ha tenido bastante auge, bastantes seguidores. En cambio, las raíces hebreas pues se han multiplicado por todas partes, no solamente en los Estados Unidos, sino que Latinoamérica ha venido a ser un granero, un semillero para poder estar levantando diferentes tipos de congregaciones y tristemente pues tomando de las congregaciones evangélicas sus miembros
para poder empezar este tipo de asambleas. Porque lo curioso y lo que es parte de la mentalidad es que ellos forman sus congregaciones, no de gente que las están, digamos, evangelizando y sacando ni de las drogas, ni de la perdición, ni del alcoholismo, ni del tabaquismo, ni de cualquier otro vicio, sino que su centro de actividad son las iglesias evangélicas, evangélicos que ya son creyentes, seguidores de Jesús, y entonces tratar de convencerlos de un nuevo paradigma y tratar de moverlos al movimiento de ellos. Eso deja de ser evangelismo en todo sentido, sino que es totalmente un proselitismo desde el punto de vista judaico, judaizante. Ok, excelente, excelente. Veo que tiene bastante conocimiento. Entonces, pastor, ¿cómo se origina, que una de las preguntas que tengo acá para usted, cómo se origina este movimiento? ¿Dónde están los inicios de este movimiento de raíces hebreas? Ok, bueno, entonces voy a dejar por un momento el comentario inicial que hice sobre el judaísmo mesiánico y voy a Exacto, hablar del otro movimiento, ¿verdad? exacto. Que es el que nos concierne. El movimiento de raíces hebreas originalmente es un movimiento de origen anglosajón, norteamericano, y se origina a través de los años en el cambio de siglo de los 1800 a 1900. Por ese tiempo empieza un movimiento que se llama el movimiento de los nombres sagrados, en donde se trata de restaurar los nombres a la Biblia inglesa, que no contenía el nombre como ellos llegan a diseñarlo, el nombre Yahweh, ¿verdad? Entonces, en lugar de tener ese nombre, pues la Biblia inglesa tenía la palabra Señor, Lord en inglés, y tratan de básicamente restaurar el nombre, y en cuanto a lo que es Jesús, pues entonces le quitan el nombre de Jesús y le apropian el nombre Yahshua, Y-A-H, y luego Shua, dando a entender que con eso el nombre de Jesús quiere decir Yahweh salva, o Yahweh es salvación, ¿verdad? Bueno, esas dos cosas son las que distinguían a este movimiento de nombres sagrados, y este movimiento estaba en la periferia de los movimientos sabáticos, porque esa doctrina no era bien aceptada en el grueso de los movimientos sabáticos. Por ejemplo, en el movimiento adventista ese tipo de doctrina no halló cabida. Entonces siempre ha estado en la periferia, o estuvo en la periferia. Con el paso de los años aparece otro movimiento que se llama la Iglesia de Dios Universal, o la Iglesia de Dios de la Radio, como originalmente se le conoció, un movimiento liderado por un personaje que se consideraba el apóstol, profeta y pastor de los últimos tiempos, Herbert W. Armstrong. Era un movimiento que tenía todas las bases de lo que es la práctica teológica de las raíces hebreas que hoy conocemos. Era un movimiento antitrinitario, para empezar. Era un movimiento que identificaba a todas las personas como obligadas a guardar la ley, porque era un movimiento pro ley, a favor de la ley. Y cuando digo la ley no me refiero nada más a los 10 mandamientos, sino me refiero a los 613 preceptos que tiene la ley del Antiguo Testamento, obviamente en lo que se puede guardar o en lo que ellos pensaban que se podía guardar, y en la forma en cómo ellos interpretaban esas ordenanzas. Y tenían dentro de ello, pues, la guarda del sábado, la guarda de las 7 festividades del Antiguo Testamento, la ley dietética. Estamos hablando de diferentes tipos de diezmos también que tenían dentro de ese movimiento. Y también dentro de todo eso había una particularidad muy especial, de que este movimiento también creía de que, bueno, tenía una doctrina dentro de este movimiento que se llama el anglo-israelismo. Es decir, creer que las naciones de Inglaterra y los Estados Unidos principalmente, y algunas otras naciones de ascendencia aria, de raza blanca, ¿verdad? En Europa, que todas esas naciones principalmente eran los descendientes sanguíneos y genéticos de las 10 tribus perdidas de Israel. Ese movimiento se llamaba
y se llama anglo-israelismo, otros lo conocen como israelismo británico. Entonces, cuando el señor Armstrong fallece y entonces viene una revolución al movimiento que él tenía y la iglesia que se quedó sin esa cabeza pasa por una transformación bien grande y deja todas esas doctrinas. Entonces todas las personas que estaban insatisfechas con esos cambios se van mezclando con otros y básicamente lo que sucede es que aparece un nuevo movimiento que toma el lugar que tenía antes la Iglesia de Dios Universal. Y el movimiento de los nombres sagrados y el movimiento judaizante de la Iglesia de Dios Universal, que es de puros, estamos hablando de puras personas gentiles. Sí, sí, No de gentiles. es pura gentilidad. Esos dos movimientos se juntan y más o menos por los 1980s viene a conformarse ya lo que es, en grosso modo, el movimiento de raíces hebreas, con todas esas cosas ya juntas y amalgamadas en un solo movimiento. Obviamente era en inglés, así que se tuvo que traducir al castellano todo ese material, se tuvo que desempaquetar para apropiarlo al mundo latino, y también se le tuvo que hacer una enmienda o una modificación a la enseñanza del anglo-israelismo, porque imagínate que si las 10 tribus perdidas son gente que genéticamente son de raza blanca, hablan inglés y son descendientes de ingleses y de los Estados Unidos, porque pues básicamente Inglaterra era Manasés y Estados Unidos Efraín, pues cuando Latinoamérica iba a calificar como genéticamente conectados con esas personas, ¿no? Entonces se le dio un giro a esa doctrina, y para abrir un nuevo mercado y poder desempaquetar ese paquete doctrinal en Latinoamérica, se empezó a decir que las 10 tribus perdidas son todos los cristianos evangélicos que están en todas las iglesias de Latinoamérica, para que entonces pudiera tener ese giro y poder captar la atención de la gente, porque pues si te dicen que tienes que tener sangre de raza blanca nada más y hablar inglés, pues la mayoría no íbamos a calificar. Excelente, Entonces excelente. se le hace ese giro y pues ahí tienen el movimiento hoy día. Con el paso de los años, hay que decir también que con el paso de los años este movimiento es un movimiento que no es homogéneo, no es una denominación per se, es un movimiento desparramado por todas partes, que tiene muchas cabezas individuales, porque no es una organización conjunta, completa. No es como que estemos diciendo los bautistas, no es como que estemos diciendo los metodistas, aunque hayan diferentes organizaciones grandes representando esa línea de manera de pensar. En este caso no, casi estamos hablando de que cada uno de los que enseñan esto tiene su propia variedad y su propia versión de las raíces hebreas. Así que hasta entre ellos mismos tienen que estar viendo quién congenia con quién para ir más o menos agarrando compañerismo entre ellos, ¿verdad? Aunque finalmente hay algunos que van a chocar entre ellos mismos, porque no todas sus doctrinas son homogéneas, no son iguales en todas partes. Ok, pastor, algo que ellos argumentan, o sea, uno de los argumentos que ellos siempre presentan es que las raíces hebreas tratan de reivindicar la fe a la fe original de la iglesia, o sea, especialmente entre los gentiles, de celebrar las fiestas judías, guardar Shabbat, las leyes dietéticas y ese tipo de cosas. Ellos dicen que las iglesias cristianas de hoy son el resultado de una construcción teológica de Roma. O sea, el sistema doctrinal que tiene la iglesia evangélica de hoy es una construcción romana, católica del siglo III, del siglo IV, etcétera. ¿Qué nos puede abordar acerca de esto? ¿Esto es real, pastor? Bueno, no es real. La acusación que ellos hacen no es verdadera, es una falsedad y es una construcción, es una conspiración paranoica histórica, como se le dice, es una revisión histórica que le han hecho, una componenda histórica para hacer que ellos reciban, por así decirlo, el apoyo aparente. Y como la mayoría de la gente pues no conoce de historia,
si alguien te cita algo histórico para probar un punto parecido a ese, pues la mayoría va a salir, como quien dice, apantallada, asombrada, ¿no? Y va a decir, sí, tiene razón. Pero no tiene nada de eso, es una conspiración al mejor tipo de Dan Brown, que escribió esa novela, ¿verdad? Y que la llevó al cine, en donde dice que la Iglesia Católica y todo cambió a partir de Constantino, ¿verdad? Lo único que falta que digan es que Constantino era el Papa, ¿verdad? Pero es lo único que faltó, porque le atribuyen a Constantino, que es el que realmente, el eje que empujó todas estas doctrinas, cuando realmente Constantino era una persona que ni siquiera había confesado el cristianismo hasta muy entrada ya su vida, y casi al final de muerto, pues lo bautizan, ¿verdad? Para el cristianismo, pero realmente Constantino no tuvo nada que ver con los cambios doctrinales que hubieron en la iglesia. Ahora bien, es una mentira decir que la iglesia gentil, la iglesia de ascendencia gentil dentro del cristianismo original y primitivo, era una iglesia que guardaba, digamos, la Torá o la ley del antiguo pacto como ellos la presentan. La realidad es que en el mundo del primer siglo, dentro del cristianismo, había básicamente dos tipos de judíos. Los judíos, y no me voy a referir a los judíos que son incrédulos o que nunca aceptaron a Jesús como Mesías, sino me voy a referir a los mismos judíos creyentes, seguidores de Jesús o de Yeshua, ¿verdad? O Yeshua, como le dicen ellos. Bueno, habían dos tipos. Estaban los judíos hebraístas, que eran judíos de la misma tierra de Israel, que hablaban arameo en forma coloquial, común, y que defendían todas las prácticas del antiguo pacto. No podemos decir que no, porque la historia lo corrobora. Estamos hablando de los que eran nativos de lo que era el pueblo de la tierra de Israel. Pero había otro grupo de judíos que se llaman judíos helenistas, que también aceptaron el mensaje del evangelio y que tenían una visión muy diferente de lo que era el cristianismo y lo que Cristo había hecho al venir y morir en la cruz por todos nosotros. Estos judíos helenistas de este grupo, y cuando decimos judíos helenistas significa que siempre eran judíos por su genética y por sus ancestros, todavía eran monoteístas, pero tenían una cosmovisión, una manera de entender el mundo y de entender las escrituras muy diferente a la que tenían los hebraístas de Israel. De ahí que Pablo y Bernabé, ambos siendo helenistas, Esteban siendo otro helenista, como parte de ese grupo que vemos en Hechos capítulo 6, donde dice que se escogieron varios diáconos para ayudar en la repartición de los alimentos, todos ellos eran helenistas. Lo que quiero decir con ello es que la misión gentil de Antioquía, la iglesia que apareció allí, era una iglesia que fue fundada y trabajada o ministrada a través de puros judíos helenistas, que tenían una visión expansionista, misionera, evangelizadora, universalista, que no requería en los gentiles una conversión a la ley mosaica, no requería ningún tipo de conversión en cuanto a que tenían que circuncidar en lo físico o que tenían que seguir ese tipo de reglamentaciones de la ley en cuanto a Shabbat, en cuanto a leyes dietéticas, en cuanto a fiestas del antiguo pacto, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, este tipo de iglesia gentil que empieza a aprender a través de Bernabé y el que conocemos como Saulo de Tarso, al cual ellos favoritamente le dicen Rav Shaul, ¿verdad? Bueno, si le queremos llamar así, le podemos llamar así, eso es indistinto. No es, lo importante no es cómo le llamemos, lo importante es qué es lo que él enseñaba y qué es lo que está plasmado en la escritura y qué aprendemos de ello, ¿verdad? Entonces, vemos cómo en el libro de los Hechos, Pablo y Bernabé, Esteban y otros más, tienen este punto de vista que ellos saben, ya de antemano ellos sabían que en el mismo judaísmo de los no creyentes había una aceptación de gentiles al movimiento judío, del judaísmo del segundo templo del primer siglo,
en donde a esos gentiles no se les requería convertirse en judíos. Solamente lo podían hacer si ellos insistían y si realmente querían convertirse al judaísmo. Pero podían bien ser gentiles que solamente siguieran un mínimo de reglas que se conoce como las leyes noágidas, que son las 7 leyes de Noé. Es como funcionaba en aquel entonces en una forma bastante general el judaísmo del primer siglo. O sea que ya desde ese punto el judaísmo no creyente ya tenía una forma de cómo lidiar o cómo llevar a cabo esto con los gentiles. Cuando las personas reciben a Jesús y se convierten a Cristo y se convierten al Mesías verdadero, entonces los gentiles que llegaban, ya los helenistas sabían cuál era el proceso de cómo se tenían que aceptar y no hicieron ningún cambio realmente. Lo único que hicieron es seguirles diciendo, ustedes son justos entre las naciones, vamos a hacer un concilio porque hay algunos entre nosotros que, como dijo el apóstol Pablo, se han metido encubiertamente, como lo están haciendo el día de hoy, ¿verdad? Tratando de afligir vuestras almas, dijo. Entonces, poniendo sobre ustedes cargas que no son necesarias. Entonces se tuvo que hacer ese concilio y en el concilio lo único que se aprobó, se refrendó, o sea, se confirmó el punto de vista tradicional del judaísmo, pero ahora aplicado a los creyentes gentiles dentro de lo que era la iglesia, ¿verdad? Y lo que quedó fue lo siguiente: los judíos hebraístas dijeron, nosotros vamos a seguir aquí en Jerusalén y en todo lo que es la tierra de Israel, guardando el antiguo pacto, porque es lo mejor que podemos hacer en cuanto a nuestro testimonio. Imagínate que hubiera habido un comportamiento en los apóstoles que estaban, los hebraístas que estaban en Jerusalén, en medio de todos los judíos que no eran creyentes y que por algún momento hubieran dicho, saben que ya no vamos a guardar ni uno de esos mandamientos. ¿Qué les hubiera pasado a esas personas? Inmediatamente les hubieran dado el cuello, ¿verdad? O sea, les hubieran dado cuchillo y la iglesia hubiera fallecido. Entonces, ellos dijeron, lo mejor es seguir dando testimonio de la resurrección de Jesús, explicar que Jesús es el verdadero Mesías. Vamos a ir ganando más adeptos a través de esto. Y de todas maneras, no importa si seguimos guardando la ley, ya no de forma legal o como requisito legal, sino como una versión cultural de lo que somos como pueblo. O sea que seguimos siendo judíos y vamos a seguir guardando las cosas de nuestra patria cultural, por así decirlo. Y eso no implica ninguna controversia. ¿Por qué? Porque es lo que somos. Es como que a un dominicano le digan, tienes que dejar de ser dominicano, y va a decir, ¿pero por qué? Hay ciertas tradiciones que el dominicano tiene y no tienen por qué prohibírselas si no están en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces lo mismo hicieron los apóstoles hebraístas, pero Pablo y Bernabé, que eran helenistas, o sea, que hablaban griego y tenían esta manera universalista de entender el evangelio, y a ellos se les encomendó la universalización del evangelio. Entonces dijeron, no necesitamos judaizar a los gentiles. Y entonces pues se pasa el decreto de Hechos capítulo 15. Lo podemos ver claramente en la escritura, y cuando ya termina el edicto y se lleva a cabo en todas las iglesias, sabemos, ya hemos visto que hasta envían a 2 personas de Jerusalén, Silas y otro personaje más, que llegan a refrendar y a volver a confirmar que lo que decía la carta apostólica, eso es lo que se tenía que llevar a cabo. Y después de todo eso, pues dicen, solamente 4 cosas eran las que se requerían estrictamente que el gentil se adhiriera a ellas, no para que fuera salvo, ni para que mantuviera su salvación, porque eso es una cosa gratuita en la gracia de Dios y por la fe solamente. Era para que pudieran tener convivencia en la mesa con los judíos étnicos, porque si ellos todavía se mantenían adheridos a esa ley, imagínate que entre un gentil que no se adhiere a eso, pues es muy difícil que un judío pudiera tener comunión aún con alguien que era ya de la fe en Jesús,
pero que estuviera metido en muchas cosas que tenían que ver con el paganismo y iba a ser muy difícil convivir unos con otros. Y entonces no iba a poder despegar la iglesia, no solamente teológicamente, sino también socialmente en la iglesia del primer siglo. Pero eso no prueba en lo absoluto que los gentiles eran guardadores de la ley. De hecho, los versículos que ellos nos muestran, cuando dice que Pablo iba a las sinagogas y que allí habían personas gentiles. No existe eso, pastor, en ninguna literatura cristiana ni documento. Ellos dicen, mira, ahí dice que habían gentiles en las sinagogas. Sí, en las sinagogas sí habían muchísimos, pero eran sinagogas de gente no creyente. Y precisamente iba Pablo ahí a evangelizarlos, ¿verdad? Ya cuando él sacaba a toda esa gente que había creído de ahí y se les llevaba a otra parte, la cuestión era completamente diferente. Ok, excelente, excelente. Pastor, esto es una locura que nosotros estamos combatiendo, es una locura. Yo veo, no sé, pastor, porque eso está tan claro como en la Biblia, como tan claro de ver, y lo que nosotros hemos venido hablando, que son gentiles, latinoamericanos, que han potencializado esta locura. Es una locura total. Ya que usted ha caminado especialmente dentro del judaísmo, que también es una facción que hoy se ha levantado a hablar en contra del cristianismo, el problema somos nosotros. El problema no son los raíces hebreas, el problema no son los nazarenos, no son ninguno de esos demonios, el problema somos nosotros. Pastor, ¿qué usted entiende? ¿Es beneficioso esto para el evangelio? ¿Qué tan perjudicial es esto para el evangelio sano de Jesucristo? Mire, esto no tiene nada de sano, en lo absoluto. Es totalmente perjudicial. El apóstol Pablo fue muy claro cuando dijo que si alguno dice de nosotros, o incluso algún ángel del cielo, les predicara un evangelio diferente del que les hemos predicado, sea maldito, dijo el apóstol Pablo. Y es una cosa bastante fuerte lo que está diciendo ahí. Y de hecho, cuando el apóstol Pablo empieza a escribir Gálatas, de lleno se va a eso del primer capítulo. Ni siquiera ha terminado de dar la introducción y los saludos y ya está condenando a todos aquellos que se han apartado de la verdad del evangelio. Porque la salvación, la vida eterna está en juego. No es una cosa, nada más una variedad un poco diferente de la presentación del mensaje, no. Es un mensaje totalmente diferente. Nosotros hablamos del evangelio, de la buena nueva, del evangelión, y el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, los versículos 1 en adelante, cuál es el evangelio que él le había predicado a aquellas congregaciones, en este caso en especial a los corintios. Y dice que se basa en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Jesucristo. Dice muy claramente en qué se basa el evangelio, ¿verdad? Bueno, pues el otro día yo estaba viendo una de estas páginas en la web, en la internet de las raíces hebreas, y el expositor dice, mira que ellos andan enseñando que el evangelio, o sea, criticándonos a nosotros como evangélicos, sí, que el evangelio es ese mensaje paulino, ¿verdad? Que le enseñaba a los gentiles en aquel entonces, y él dice, no, el evangelio es la Torá, son los 613 mandamientos que Dios le dio a Israel desde el monte Sinaí. Esa es la buena nueva, la Torá. ¡Qué locura! Entonces, para que ustedes se den cuenta que no nada más es una variedad del mensaje, no. Es un mensaje completamente diferente. O sea que la buena nueva que nosotros hemos creído y la buena nueva que ellos enseñan están en dos polos opuestos. Una locura total, una locura total. Tenemos con nosotros un estudiante suyo que está ahí, que es nuestro hermano Wander Medina. Ese lo sacamos nosotros de ahí, pastor. Ese nosotros lo sacamos de esa diablura y ahora está en la sana doctrina. Gracias al Señor que él acudió el llamado y yo le caí arriba y logré sacarlo de esa diablura y otro hermano mío. ¿Cómo estamos, Wander? Ahí está Wander. No sé, Wander tiene una pregunta para usted. Adelante, Wander. Adelante. Parece que tiene problemas. Shalom. Okay, dale. Gracias, paz, salud. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Adelante. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a Milanet. Dios bendiga a Maestro Ben. Dios le bendiga mucho.
Amén. Gracias, Wander, igualmente. Es un placer que esté aquí con nosotros. Sí, ven, la pregunta que me surge, disculpen que acabo de llegar ahora, que se presentó un inconveniente con la luz por aquí, es la siguiente. ¿Cómo nosotros deberíamos, o qué consejo usted puede darle tanto a nosotros como a la audiencia acerca de esta, por así decirlo, esta manera de no quiero ser muy despectivo, pero eso te lo dejo yo a ti, Mirani. Excelente. Sí, mira, Okay. De adelante, esta Wander. nueva manera de interpretación, tanto de los que quieren judaizar como los que intentan enseñarnos que hay que volver a la raíz hebrea y todo estos conceptos que no es nuevo, pero ahora tiene un auge nuevamente. Ok. Mira, para empezar, lo que te quiero mencionar es que la Biblia sí menciona, por ejemplo, en el libro de Jeremías, lo que se llama las sendas antiguas. Y también el concepto de las raíces hebreas de nuestra fe no es un mal concepto cuando se entiende y se aplica de manera correcta. El problema con el movimiento de las raíces hebreas del día de hoy es que ellos entienden y predican y defienden como raíces hebreas de la fe cristiana un regreso a lo que es el judaísmo del pacto mosaico desde Moisés en el Sinaí en adelante. Y realmente esa no es la verdadera raíz hebrea de la fe. Esas son raíces judaicas del antiguo pacto. Un pacto que del libro de Hebreos claramente dice que ya está viejo, anticuado y está por desaparecer. Dice en el capítulo 8, cuando escribe el escritor de Hebreos. Y eso estamos viendo de que desapareció realmente en el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue arrasado completamente por los ejércitos romanos bajo el mando del general romano Tito Vespasiano. O sea que no solamente Dios le enseñó al pueblo de Israel que el antiguo pacto había sido ya derogado, ya superado, ya sobrepasado por el nuevo pacto, que hasta en lo físico les dijo, aún si quieren seguir en esto ya no van a poder porque físicamente ya no van a tener todas las cosas que se requieren para poder llevar a cabo este antiguo pacto. Ahora, ¿qué es lo que el judaísmo de aquella época hizo? El judaísmo de aquella época, fíjate qué curioso que las raíces hebreas nos achacan que nosotros enseñamos una teología de reemplazo, que hemos reemplazado la raíz hebrea con el romanismo, cuando realmente los que han hecho el reemplazo son ellos. ¿En qué sentido? Te lo voy a explicar. Cuando el año 70 llegó y todo fue destruido, el templo se desapareció y el judaísmo de aquel entonces, que era un judaísmo rabínico naciente, empezó a aparecer. Entonces dijeron, ya sin templo, ya sin sacrificios que no se pueden llevar a cabo físicamente hablando, entonces nuestro pueblo va a desaparecer a menos que nosotros diseñemos un nuevo tipo de judaísmo en donde nosotros podamos sustituir o reemplazar el judaísmo primitivo por un nuevo judaísmo que va a ser rabínico. ¿Qué es lo que dijeron? Bueno, no hay templo, entonces vamos a reemplazar el templo con la sinagoga. Y ahí está el reemplazo. Después dijeron, no podemos ofrecer sacrificios físicos porque no hay altar del templo. Y eso no se puede hacer en una sinagoga. Entonces, ¿con qué vamos a reemplazar a los sacrificios de animales? Los vamos a reemplazar con las lecturas que se acostumbran a hacer o que se acostumbraban a hacer en el templo cuando los sacrificios se llevaban a cabo. O sea que si ahora no podemos hacer sacrificios, las lecturas conducentes de la misma Torá que hablaban de sacrificios, eso va a sustituir a los animales.
Y después decían, ¿y qué más? Decían, bueno, pues en la liturgia todo lo que hay y todo lo que se hace, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar las oraciones que nosotros llevamos a cabo de semana a semana. Esas oraciones van a sustituir todo lo demás que se encontraba en el templo. Entonces, con eso sustituyeron de una manera franca y directa, crearon un nuevo judaísmo de reemplazo, lo que era el judaísmo anterior. De hecho, otra cosa que la mayoría de la gente no sabía y no sabe es que el judaísmo del tiempo de Jesús era un judaísmo tanto en los saduceos principalmente como en los fariseos. Era un judaísmo de trasfondo babilónico. Habían regresado de Babilonia y habían instituido un judaísmo babilónico. Tú miras los nombres de los meses judíos y son babilónicos. Pero lo más importante que habían hecho cuando se hizo la suplantación del judaísmo primitivo por el judaísmo falsificado, que es el que existía en los tiempos de Jesús, es que se sustituyó el calendario se sustituyó el calendario solar que existía en el pueblo de Israel antes del exilio, y aún después de regresando del exilio, reinstituyeron ese calendario solar, vuelvo a caer en ese error, solar. Pero con el paso del tiempo, cuando llegó Antíoco Epífanes y trajo la helenización a la región de Israel, es entonces que los sumos sacerdotes se hicieron helenizantes y dejaron introducir en el pueblo de Israel un calendario lunar. De manera que ese calendario lunar sustituyó y suplantó al calendario solar que existía antes. Eso hizo que todas las fechas de las festividades cambiaran. Eso hizo que todo el énfasis estuviera y recayera en los escribas y en los rabinos fariseos, y se le quitó la importancia al sacerdocio que venía de la línea de Sadoc. Antes el pueblo se gobernaba espiritualmente a través de los sacerdotes de la línea de Sadoc. De hecho, hay un pasaje que dice que el sacerdote será la voz y el que enseña la palabra o la ley en el pueblo de Israel. Bueno, eso dejó de funcionar de esa manera. Y entonces ahora vemos escribas, fariseos, tomando el lugar de los que eran los sacerdotes. O sea que el judaísmo de suplantación que nosotros vemos que ocurre justo después del año 70, queda finalmente constituido de esta manera. En lugar de templo, la sinagoga. En lugar de sacrificios, pues simple y sencillamente las lecturas que habían en la Torá sobre los sacrificios. En lugar de los sacerdotes, ahora ya tenemos rabinos que vinieron de Babilonia con esas instrucciones. En lugar del calendario solar, ahora es un calendario lunar. Y para remacharlo, se desarrolla el Talmud babilónico, que hasta así se llama hoy día. De manera que de la fe primitiva de Israel, que heredan de los profetas, no quedó nada. El judaísmo se transformó en un judaísmo talmúdico babilónico. Y esos valores que tiene ese judaísmo talmúdico, con esos valores en cuanto a la ley, es el que han abrazado y es el filtro que utilizan las raíces hebreas el día de hoy. Porque en ese judaísmo babilónico, el centro de toda su teología es la Torá mosaica. Es el centro, es la joya de su teología, dando a entender que la Torá mosaica es superior al Mesías, cuando en realidad en la visión verdadera de la fe hebrea que heredamos espiritualmente de Abraham, nuestro padre en la fe, lo más importante en la promesa que Dios le hizo a Abraham es cuando él dijo, en ti y en tu simiente, el Mesías, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y de hecho, el apóstol Pablo dice en la escritura en Gálatas que previendo que así iban a ser las cosas,
evangelizó de antemano a Abraham, diciéndole, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. El evangelio cristiano en Jesucristo no es otra cosa más que el cumplimiento histórico de esa promesa. Entonces, la verdadera fe hebrea es regresar a la justificación solo por la fe, bajo la promesa que nosotros tenemos en Génesis capítulo 12 y que se cumple en Abraham mismo en Génesis capítulo 15, cuando dice, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y de la misma manera en que él creyó siendo gentil, entonces Pablo dice, siguiendo el mismo argumento, en Romanos 4 dice que de la misma manera él se convirtió en el padre de todos los que somos hijos de él por la fe. Entonces sí hay una raíz hebrea, pero va hasta Abraham y se enfoca y se concentra en la justificación solo por la fe. Ahora, las raíces hebreas se distancian completamente de eso. Ellos se mueven hasta Moisés y dicen, tú no puedes entrar a la fe si no es a través de Moisés. Pablo dice, no, no es a través de Moisés, es a través de Abraham, es nuestro padre en la fe. Y es a través de la promesa que se le hace a Abraham, y es a través de la justificación solo por la fe que recibe Abraham siendo gentil. Esa es la verdadera fe hebraica. Esa es la vuelta a las raíces hebreas, si es que nos hemos desviado de ellas, porque el Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Pero que ellos vienen y nos dicen que no, que hay un nuevo evangelio, que es la Torá, que se da desde el cielo, ¿verdad? O sea, ellos dicen, no, fue dada desde el cielo. Es eterna, ya existía desde antes de la creación del mundo. O sea que es superior al mismo Mesías, es lo que te quieren decir, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo dice muy claramente, para que en todo Jesucristo tenga la primacía o la supremacía, dice Colosenses 1:15 en adelante. No hay vuelta de hoja. Ok. En nuestra fe cristiana, el Mesías es lo máximo. Sí. Pastor, una pregunta. Yo me he dado cuenta que estos movimientos falsos, son falsos. Nosotros vivimos advirtiendo la iglesia con estos movimientos que se meten encubiertamente, como Pablo ya lo había anunciado. Amén. Estos mutiladores del cuerpo. Yo no sé si soy yo que me he dado cuenta o así lo percibo, que la mayoría apuntan a prácticamente a destruir las doctrinas fundamentales de las escrituras, especialmente las que circulan en la figura del Mesías. Por ejemplo, la mayoría de esa gente le quitan la deidad a Cristo, o sea, lo que es Cristo y su divinidad. ¿Por qué que ocurre esto? ¿Por qué que no todos, pero la mayoría se van encarrilando a poner en duda el mesianismo de Cristo, o sea, ya en la parte más extrema, pero negando lo que es Cristo revelado en la Biblia, que es Dios? ¿Qué es lo que pasa en ese sentido, pastor? Bueno, vamos a empezar, ¿verdad?, por analizar eso de una manera despacio. Si es verdad que no tienen una postura homogénea, o sea, no es una misma postura en todos. Exacto. Algunos sí aceptan y creen en la total divinidad de Jesús, algunos, ¿verdad? Sin embargo, eso no significa que la cosa para allá, sino que como rechazan, en lo que sí todos son, todas las raíces hebreas pueden tener muchas diferencias, pero en lo que sí son comunes y es una postura homogénea, es que todos son antitrinitarios. Sí, ¿okay? Sí, son todos son antitrinitarios. Sí, es que son diabólicos. Yo siempre lo digo así, son diabólicos. Entonces, aún en aquellos que creen que Jesucristo es una creación, deidad, aún en aquellos que no rechazan la divinidad de Jesús, ¿verdad? Es equivocado decir una deidad. Aquellos que rechazan la divinidad o la deidad de Jesús, sin la una, ¿verdad? Todavía rechazan la personalidad del Espíritu Santo y creen de que el Espíritu Santo es como una fuerza al estilo de los testigos de Jehová. Un humo. Entonces, más como una electricidad o como una fuerza activa que anda trabajando por allá.
Entonces, aún en aquellos que todavía creen en la divinidad de Jesús, por lo más son binitarios. Bi es dos, ¿verdad? Dos en un solo Dios, no tres en un solo Dios, sino dos, teniendo el Espíritu Santo a la manera de los testigos de Jehová. Pero hay otros que ni siquiera defienden y aceptan la divinidad de Jesús, sino que se decantan por otros tipos de creencia que ya la Biblia a través del análisis del cristianismo histórico ha rechazado, ¿verdad? Como por ejemplo el movimiento adopcionista. Algunos de ellos dicen, bueno, Jesucristo fue un mero hombre, imagínate, fue un mero hombre que no tuvo ningún tipo de preexistencia, sino que su padre y su madre, físicamente hablando, fue José y María, y entonces empieza a existir como un ser humano simple y sencillamente, sin ningún rasgo de divinidad, Una blasfemia y conforme va avanzando él como ser humano, al guardar toda la Torá, toda, de manera impecable, entonces Dios lo premia divinizándolo. O sea que empieza como hombre y termina divinizado, ¿verdad? Es una cosa, escucha esto, es una cosa completamente opuesta al Evangelio. El Evangelio nos enseña claramente que la segunda persona de la divinidad o de la Trinidad bajó del cielo y se encarnó y se humanó en la persona de Jesús. Entonces es Dios bajando del cielo y haciéndose hombre, sin dejar de ser Dios. Dios y hombre, dos naturalezas en una sola persona. Pero el otro proceso es al revés. No es Dios que viene a ser hombre, sino que es hombre que llega a ser Dios. Exacto. Entonces, no tiene nada de evangelio eso. Es una herejía completa. Claro, eso es como yo digo, yo con esto soy crudo, son conceptos totalmente diabólicos. Por ejemplo, mire, ahí dice, hay una persona, dice que está bueno, pero no aguanta pregunta. Un demonio, ese es un comentario de un demonio que terminó diciendo que Cristo no resucitó nada, para que usted vea. O sea, Cristo no resucitó nada, un demonio. Seguimos hacia adelante. Luego a él, que sabemos quién es, podemos armarle un pequeño diálogo, no debate, no un pequeño diálogo con el maestro Ben para que intercambien fuentes. Porque okay. Es muy bueno hablar de la grada. De la grada cualquiera bravea y ladra, pero Exacto. cuando estamos en el debate o en el diálogo, es otra cosa. Ok. Por ahí viene, yo no sé si al pastor le gusta, pero por ahí viene una serie de debates que yo le voy a preparar para, como siempre, ponerlo en sus puestos a los herejes. Amén. Que son la misma gente. De hecho, 20 ya nos advertía de ellos que iban a entrar lobos rapaces entre la iglesia. Amén. Y querían arrastrar a los discípulos. Lo que está pasando aquí. Pastor, ¿cómo cuidarnos nosotros de estos engaños, o sea, en la iglesia? ¿Qué consejo para los pastores? Amén. Okay. Sabemos que hay pastores que carecen de formación bíblica, teológica. ¿Qué consejo tenemos nosotros para estos engaños? Eso es muy importante, porque no hay otra cosa que pueda contrarrestar esto que la misma palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios, como ella misma dice, es viva y eficaz, y más fuerte y penetrante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo íntimo y sabe discernir las intenciones del corazón. Esa palabra necesita ser conocida. O sea que nosotros necesitamos meternos en la palabra, pero al mismo tiempo que la palabra se meta en nosotros. Ahora, tristemente, en nuestra querida Latinoamérica hay muchísima gente que no tiene ningún tipo de preparación teológica. Y cuando digo preparación teológica, no significa necesariamente estar estudiando cursos de teología, aunque eso es bueno, sino a lo que me refiero es ningún tipo de estudio bíblico sistemático, profundo, de la manera correcta, que le enseñe las bases de nuestra fe en base a la escritura, en base a lo que la teología bíblica misma es, y que una vez abrazando eso, es imposible que lo muevan a uno de ahí. Voy a ponerle un ejemplo. Cuando uno necesita identificar los billetes falsos, por ejemplo, de cualquier denominación, de cualquier país, ¿verdad? Como hay muchas diferentes variedades de falsificación, a la persona que le enseñan a descubrir los billetes falsos,
no le enseñan a identificar todas las diferentes variedades de falsificación que hay. Eso sería imposible de determinar, porque son diferentes y muchísimas. Pero lo que sí hacen es que le enseñan cuáles son las características del verdadero billete. Si uno le enseña las características del verdadero evangelio a las personas, no hay nada que pueda hacer, ningún movimiento para sacar a esa persona del verdadero evangelio de Cristo. Aleluya. Es tan sencillo así como eso. El problema es que muchos de nuestros pastores no conocen a profundidad el verdadero evangelio de Jesús. Exacto. Entonces, primeramente necesitan ellos conocerlo a profundidad para podérselo transmitir a los feligreses, a los laicos, ¿verdad? Que le queremos poner así. Y eso implica que tenemos que entrar al estudio bíblico profundo, ¿verdad? Ahora, hay diferentes maneras de poderlo hacer. Una de ellas es a través del estudio metódico. Yo he preparado unos manuales, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que lo que yo preparé es lo único que existe, ni que sea lo mejor, es una opción, ¿verdad? Si ustedes tienen otras opciones, adelante. Lo importante es que sean capacitadas las personas en el ministerio. Y no nada más el pastor, porque a mí una cosa que me da mucha tristeza es que la mayoría de las personas que son laicas o gente de a pie en nuestras congregaciones, el hermano o la hermana muy común de la congregación, ¿verdad? Cuando alguna cosa pasa, que le pregunten al pastor, ¿verdad? Exacto. Entonces, aquí no funciona así. A la hora de que el de las raíces hebreas le esté atacando a usted y esté cuestionando su fe, no va a estar el pastor allí para defenderle. Entonces, usted necesita estar ya de antemano capacitado para defender su propia fe al momento cuando llegue el desafío, ¿verdad? Bueno, pastor, yo reconociendo esa debilidad que en los pastores falta, yo siempre le termino diciendo, bótelo de la iglesia, o sea, expúlselo si no tiene cómo defenderlo, porque eso es una cuestión totalmente diabólica, es anateísmo práctico, ¿verdad? Yo le aconsejo a los pastores y la gente que uno va capacitando, bótelo de la iglesia inmediatamente, o sea, cierre la puerta y diga, aquí nosotros no aceptamos lobos rapaces, o sea, ¿por qué, pastor? Porque a veces yo siento que nosotros queremos ser como más buenos de la cuenta, a que aquí no vienen a la iglesia donde yo me congrego. Yo le dije eso, el pastor mío vio un video de una gente de esta voceando un reguero de locura para una iglesia. Dice mi pastor, yo voy a hacer un fuete para cuando vengan para acá, enseñarlo a respetar. Entonces, si usted no tiene la capacidad, bótelo. Mire, la Biblia dice que el que viene a ti y te trae una doctrina diferente de la que tú has aprendido, no le diga bienvenido ni lo recibe en casa. Bótelo de su iglesia. Amén. Bueno, la escritura dice eso y también dice al divisionista después del segundo regaño va para afuera. Para afuera. Para afuera, sí. Y de hecho hay base bíblica para ello, ¿verdad? Aún en contra directamente de estos judaizantes, porque el apóstol Pablo dice que hubieron dos mujeres que tuvieron cada una un hijo. Uno el de la libre y el otro el de la esclava. Y dice, le dijeron a Abraham, echa fuera el hijo de la esclava, porque no va a heredar juntamente con el hijo de la libre, que es tu verdadero heredero. Y entonces no pueden convivir los dos juntos en el mismo lugar, ¿verdad? No. Porque la herencia siempre va a estar en peligro. El hijo de la esclava siempre le va a querer robar la herencia al hijo de la libre, y no podemos permitir que aquella mujer que engendra hijos para esclavitud le robe la libertad a los que somos libres, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sí, claro, no hay que votarlo directamente, pastor, votarlo es para afuera de una, oh no, que Jesucristo no es Dios, que esto, y comienzan a cuestionar las cuestiones, eso es de una vez para afuera. O sea, la suerte que tú no eres pastor. No, pero yo soy un líder de mi iglesia, un evangelista y maestro de mi iglesia. Yo no permito aquí en la iglesia, y es una actitud que tienen que copiarlo. Amén. La gente dice no, que falta de humildad.
con los demonios y con la falsa doctrina no se tiene ningún tipo de humildad, se le aplica la ley de una vez. Usted aquí no cabe. Aquí somos cristianos evangélicos, aquí no somos raíz hebrea ni ninguno de esos movimientos diabólicos. Nosotros somos cristianos evangélicos aquí. ¿Entiende? Que eso es una cuestión, pastor y Wander, que ha permitido que llegue. Fíjese que hablo especialmente por mí, que soy pentecostal. Si hay algo que ha permitido que estos movimientos diabólicos se multipliquen, es lo permisivo que nosotros somos con la gente. Aquí tú el que viene y brinca, no que el púlpito. Eso no es así. Eso no es así. ¿Entendió? Imagínese, a mí me recomiendan predicadores a veces para predicar en la congregación y yo le digo, yo tengo que verlo, escucharlo. Con lo que se está moviendo ahora, yo digo, yo tengo que verlo, escucharlo, porque aquí no se para cualquiera a predicar. Somos amigos en la calle, lo que tú quieras, pero en el altar de la iglesia, no, señor, usted se equivocó. Y deme el número de su pastor para ver cómo está su conducta, cómo está su testimonio. Amén. En medio de todo este desorden que hay, yo creo que la iglesia debe levantar, hermano, las alertas. Amén. Esa flexibilidad que hay con el engaño. No. Pues, rock izquierda. Hay gente que me ha escrito, yo soy rock izquierda. Yo soy rock izquierda. A mí conózcame. Si yo soy un tipo rock izquierda con la doctrina, yo no cojo cuento con nadie. Así tiene que ser el pastor también. Así tiene que ser el líder. ¿Por qué? Porque esta gente está buscando judaizar la iglesia, meter la iglesia a hacer anatema y llevarla a la perdición. Entonces, ¿cuánto amor es ese? Siga, pastor. Sí, lo que pasa es que tristemente no estamos ni capacitados bíblicamente y muchas veces tampoco estamos capacitados en el liderazgo para saber cómo fungir como verdaderos líderes, ¿verdad? Claro, no estoy diciendo que uno no deba tener sabiduría. Claro. En todas las cosas debe uno pedir la sabiduría al Señor para saber a quién se le tiene que decir esto, el momento cuando se le tiene que decir y la forma en que se le tiene que decir para preservar la vida espiritual del resto de la congregación, ¿verdad? Entonces, en eso también hay que esgrimir la sabiduría, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, la misma Biblia también nos dice, como bien decías, hermano Claudio, que hay que tener la sabiduría para saber cuándo y dónde confrontar a la persona, ¿verdad? Entonces, la congregación no es el lugar para confrontar a ningún tipo de personaje de esta tendencia, ¿verdad? La iglesia es para alabar a Dios y para edificar al pueblo. Lo mismo es el púlpito. Debates y otro tipo de cosas donde no estamos de acuerdo y sobre todo en cosas en donde se está atacando la doctrina básica del cristianismo. Exacto. Pues allí tiene que ser en otro ambiente, en otro tipo de plataforma, y entonces ahí podemos debatir o podemos dialogar como sea que sea necesario, pero la iglesia es un lugar que tiene que ser para edificar el pueblo, ¿verdad? No para destruirlo. Exacto, claro, porque si ellos vienen a escuchar la palabra, el evangelio sano de Jesucristo, la sana doctrina, y no esta ola de asuntos que ellos traen, nosotros lo recibimos en la iglesia. Pero de que ellos quieran venir y que opinar, de que está dando cuestiones y contradicciones, no, aquí tú no cabes, porque eso es lo que ellos hacen, a ellos les gusta imponer. Ustedes quieren gente, ¿cómo te digo la palabra? Ustedes quieren, salgan a predicar el evangelio. Ustedes quieren gente, ustedes quieren adeptos para sus movimientos sectarios. Pónganse a predicar el evangelio, no sean vagos. Imiten a la iglesia evangélica que trabajamos duro en el Señor, que aplicamos el servicio de la obra misionera. Pónganse a trabajar, dejen de hacer cuento. ¿Entiendes? Pero yo en esa parte, pastor, en esa parte, o sea, y más, ellos lo saben, aquí hay mucha gente que saben nuestra línea y donde quiera que yo me muevo, pastor, yo me voy adiestrando a los pastores y les digo, señores, nada más no es brincar y saltar como ustedes están. Por ahí hay una ola diabólica de raíz hebrea y de judaizante que está atacando la integridad de la iglesia nuevamente, como en el primer siglo y el segundo siglo. Ustedes están durmiendo en brincar solamente, en caer por el suelo. Fájense a estudiar, fájense a conocer la palabra, porque esa peste viene para acá. ¿Entiendes? ¿Saben los pastores que me llaman a mí de todo de problemas que tienen con eso? Digo, pónganse a estudiar para que puedan fumigar estas herejías. ¿Entiendes? Wander, adelante. Sí, aprovecho de que cortaste a Ben, que estaba hablando de un material como que él
No sé si fue que él lo elaboró o qué, pero Sí, no pudo terminar la idea. Ese es el primer tomo. Ok. Una introducción a la Torá del Mesías. Y el segundo, la nueva Torá, el camino de Yeshua. Ahora, quiero explicar que este material se llama de esta manera porque es una invitación para la persona que es de las raíces hebreas, en especial, a que podamos dialogar a través de la página impresa y podamos realmente empezar a analizar la escritura de una manera firme, profunda, sistemática, al mismo tiempo, al usar la nomenclatura y la forma de expresión que utiliza de las raíces hebreas, podemos comunicarnos de una manera más fácil y la persona que es evangélica y está estudiando el material aprende a identificar el lenguaje que ellos usan, pero aprende también cuál es la doctrina bíblica paulina de las escrituras para saber cómo defender el evangelio en contra de estos ataques. Para eso está diseñado ese material como manuales de capacitación. Así que si usted ve los títulos, no vaya a decir, es otro de las raíces hebreas. No, no es otro de las raíces hebreas. No, ni de juego, pastor, ni de juego, que usted salió de ahí, ni de juego. Ni de juego, ¿verdad? Yo de ahí salí. Usted logró escapar. Pastor, esa pregunta yo se la tengo ahí. ¿Cómo usted logró escapar de esa trampa? ¿Cómo usted logró transicionarse entre esa secta y venir al Evangelio de Cristo? Bueno, es una cosa interesante porque, como dije en otra entrevista hace muy poco, la mayoría de las personas que están en ese sistema el día de hoy han aprendido ese sistema judaizante ya desde adultos. A mí me lo enseñaron desde pequeñito porque nací y crecí en una secta judaizante. Pero conforme fui creciendo y teniendo preguntas, empecé a confrontar todo eso con la escritura. No fue que a alguien le fui a preguntar, oye, ¿y cómo entiendes esto? ¿Cómo explicas esto? Así como dijiste, hermano, me tuve que fajar con la escritura. O sea, me metí a leer la escritura de una manera profunda, despacio, seria, y dije, bueno, mi salvación depende de esto, del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿Qué tan impactante va a ser en mi vida el poder encontrar esta verdad? Y empecé a indagar, y mientras más indagaba y mientras más leía la escritura, y mientras más profundizaba personalmente, compraba diferentes materiales para estudiar, de los que se anunciaban como las mejores, digamos, los mejores materiales para tocar diferentes tópicos, diferentes temas, y ahí estaba, o sea, estudiando de noche, quemando pestaña, como decimos, ¿verdad? Y yo le agradezco a Dios porque fue el Espíritu Santo el que me sacó de ahí, por la pura gracia de Dios. No es ni por el mucho estudio, ni por mi inteligencia, ni nada de nada, sino que como dice la Escritura y como dice el apóstol Pablo, ha sido la gracia de Dios conmigo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tiempo, o sea, qué tiempo? Porque yo sé que eso es difícil de salirse de ahí, pastor. Yo sé que eso es difícil. Mire, yo tengo personas ahí, inclusive, que comentan en esa, que para ellos salir de esa cuestión, tienen que tener un mismo encuentro con Dios, así como usted. ¿Qué tiempo, pastor, tardó eso? Bueno, estamos hablando de un estudio bíblico profundo. Aproximadamente se llevó como unos 5 años. ¿Como 5 años? De estar estudiando. Es que estamos hablando no nada más de una o dos doctrinas. Estamos hablando de una serie de como unas 10 doctrinas claves, ¿verdad? En donde el punto de vista de los judaizantes es completamente diferente al punto de vista evangélico. Entonces, estar checando bíblicamente de manera profunda cada una de esas doctrinas, desde el inicio hasta terminar, sí me llevó aproximadamente 5 años. Pero cuando lo concluí, dije, no más, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Pero ya con la primera que empecé a estudiar y me di cuenta que cayó y que no resistió el escrutinio bíblico, ya sabía para dónde iba. Como diciendo, desde la primera que no aguantó el escrutinio. ¿Cuál fue esa? ¿Cuál fue esa? Dígame cuál fue esa.
Bueno, eso fue la justificación solo por la fe. Porque ellos enseñan justificación por la fe más obras. Y en obras, pues usted puede ponerle ahí el Shabbat, las 7 fiestas del antiguo pacto, los diezmos, a la ley alimenticia, en fin. Usted le puede poner lo que quiera. Y pues muchos le ponen todo ese paquete, ¿verdad? Pero si aún fuera nada más una sola, si no es solamente por la fe, una fe verdadera, como el apóstol Pablo dice, en nuestro corazón, entonces todo lo demás es falsedad. ¿Verdad? Falsedad, así mismo es, que lo escucha la iglesia, que se escucha muy bonito, muy tierno, y que nosotros queremos establecer algo aquí, porque cuando uno habla así, dice, no, que son antisemitas, que si yo qué, no, nosotros no somos antisemitas, nosotros lo que estamos hablando en contra de una locura que se ha combatido a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia, desde el primer siglo. Nosotros combatimos esta locura que judíos combatieron también lo mismo. O sea, nosotros no odiamos, nosotros amamos a los hijos de Israel que están perdidos sin Cristo, lamentablemente, con todo y Torah, con todo y fiesta judía, con todo y lo que hagan, con todo y que den barriga el día entero. Si no tienen a Cristo, van rumbo al infierno. ¿Entienden? Entonces nosotros no lo odiamos, nosotros oramos por ellos, para que ellos conozcan al Dios verdadero, que envió a Jesucristo, porque el Dios de ellos todavía no ha enviado a nadie. ¿Entiendes? Ya entrando en la parte conclusiva, ministro, muy atinada su participación. Y nomás quiero mostrarle una ilustración, si me permite. Claro, perfecto, claro. Las personas dicen, no, es que, como dijiste, no, se ve muy bien, no se mira nada como ataque, de hecho son muy buenas personas, y casi siempre van a ser así, cuando se topan contigo, ¿verdad? Van a tratar de mostrarte de la palabra. Ahora, tengo mucho cuidado porque la mayoría de ellos cuando se acercan no utilizan la Biblia que nosotros usamos, tienen sus propias Biblias para poder enseñar su propia doctrina, semejante a los testigos de Jehová, por ejemplo. Sí. Tienen sus versiones de las raíces hebreas y a veces sus versiones mesiánicas si son del judaísmo nazareno, como por ejemplo el Código Real de Dan Ben Abraham, que es otro cuento, por otro lado, ¿verdad? Pero es algo parecido. Ahora, a lo que me quiero referir es lo siguiente. Si tú tienes un vaso de agua y le echas una gota de cianuro puro, ¿qué tanto se va a notar en el agua? Después de un rato, esa gota única, pero es puro cianuro, la echas. El cianuro es un veneno, ¿verdad? De alta potencia. Tú la echas en un vaso de agua y la echas y ni siquiera se va a notar que está ahí. Pero ese cianuro tú te lo tomas, te acabas el agua y ¿qué pasa? Muertecito cae. Pues es lo mismo aquí. Aquí puede ser que tenga una apariencia estética que no se nota que aparentemente es correcto, ¿verdad? Pero es que si está en la Biblia y mira que aquí, mira que allá y te van convenciendo primero con una tocadita de shofar, ¿verdad? Y luego que te invitan a una fiesta de Pascua ahí, que para que tú sepas qué significa guardar la Pascua cuando es día de Santa Cena, en fin. Y así empezamos, ¿verdad? Nos empiezan a enamorar de esa manera, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta ya estamos en el Shabbat ahí en la iglesia, ¿verdad? Cuando tú menos te des cuenta, ya hasta talit y ya hasta la barba te dejaste crecer y ya estás diciendo tus palabras en hebrañol, ya estás dentro, ya caíste dentro del movimiento, ¿verdad? Y para que te saquen de ahí va a estar difícil. No, muchachos, una prisión satánica, para sacarte de ahí tiene que ser el mismo Cristo. O sea, Satanás no le abre la puerta a su prisionero, tiene que ser el mismo Cristo. Tiene que ser un encuentro cercano del tercer tipo. Hey. Para que así como Cristo que se encontró, como Jesús que se encontró con Pablo, ¿verdad? Con Saulo de Tarso, y dice que le quitó unas como escamas que tenía en los ojos, ¿verdad? Claro. Y así tiene que pasar, que Cristo llegue en la vida de las personas, que tenga ese choque, ese encuentro vivencial con su persona y su enseñanza, para que entonces los ojos de las personas pueda caerse esa escama que le está perturbando y le está oscureciendo su visión de lo que es el evangelio. No, y hay algo que nosotros queremos establecer aquí, pastor, que ellos nos acusan a nosotros, por ejemplo, que nosotros no guardamos la ley. Ellos no guardan nada tampoco. Ellos están guardando la ley que ellos crearon. O sea, el método y la forma que ellos guardan, como son 613, ellos guardan
ciento y pico. Ellos guardan su ley, la que ellos creen, como ellos establecen, y una locura total. Y eso es clave. Mira, le puedes hacer una pregunta y decir, ok, de esos 613, ¿cuántos dices tú que guardas, que aplican para ti? Vamos a decir que respondieran 130, un decir. Ok, perfecto. De esos 130, ¿cuántos realmente los guardas? Y dicen, pues guardo lo mejor que puedo esos mandamientos, ¿verdad? ¿Está perdido? El punto es de que Dios no acepta lo mejor que puedas. Solo acepta guardar los mandamientos tal como Él los pide. No como a ti te plazca o como tú puedas o como tú trates. Dios no está pidiendo que tú trates. Dios está pidiendo que tú lo hagas como Él lo especifica. Y entonces caemos en un problema muy serio porque el apóstol Santiago nos dice, todo aquel que guarda los mandamientos de la ley pero falla en uno, es como que haya fallado todos. ¿Verdad? No te nada. Entonces, por eso Pablo dice, no hay justo ni aun uno. Después de hacer la evaluación de unos más, otros menos, todos acabamos siendo pecadores, todos acabamos estando privados de la gloria de Dios, excepto uno que cumplió todos los requisitos, porque era Dios manifestado en carne para nuestra salvación, y Él merece toda la honra y toda la gloria, nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Qué no lindo. Hay más. Qué lindo, así mismo es. Ahí hay algunas, yo le digo que ellos me persiguen a mí, hay algunos ahí de esa nueva ola, pastor, pero lo de ellos viene. Nosotros lo que le pedimos a ellos que estudien bien, ¿entiendes? Porque esos cuentecitos que ellos tienen, no, que el cuarto mandamiento, pues estudien bien, que su tiempo viene, su guillotina está preparada, como siempre la iglesia de Cristo con la verdad triunfará. Ese mensaje va para Elí, para Nazareno, para Roe Fortunato, para los latinos indígenas estos que andan por aquí. Su muerte será lenta pero dolorosa. Amén. Walter, en la parte conclusiva, y si tienes una última pregunta para el ministro acá. Para otro programa, no solamente nos está atacando las raíces hebreas o la mal llamada raíces hebreas y esta corriente judaizante, también ha entrado una nueva ola que es la llamada ciencias bíblicas. Para otro programa sería bueno que están metidos en eso. que ven nos dé una tertulia de todo estos nuevos conceptos, o no nuevos, sino mal aplicados. Bueno, de hecho, mi canal es una invitación para ustedes. En mi canal, Casa de Estudio Reino de Dios, precisamente nos dedicamos esos dos brazos que acabas de mencionar en cuanto a plagas dentro de la iglesia. Son las dos plagas que nosotros combatimos en específico en nuestro canal. Combatimos la teología liberal que destruye la doctrina bíblica y que anda nada más creando entre los evangélicos ateos y agnósticos para sacarlos de nuestra fe y también destruirlos, como también combatimos la otra plaga del judaizantismo. Y entonces, pues son las dos ramas del canal que tenemos y en donde nos estamos enfocando. Son dos cosas muy diferentes, pero ambas ellas son venenosas y perniciosas. El problema de la ciencia bíblica, especialmente cuando entramos en la crítica alta, la Biblia no sirve para nada. O sea, yo un día tuve que decirle a uno, ¿qué hacemos con la Biblia? ¿La ponemos en la mesa, usarla de servilleta? O sea, nada es nada, nada es real, todo es un cuento, todo es una mística. O sea, es algo, hermano, pero no se sabe, no se sabe. Y este muchacho, yo le dije a usted que yo le doy gracias a Dios que yo y Bailey, ¿verdad? Nos encargamos de rescatar ese estudiante magnífico que usted tiene, pastor. Oye. Ajá, qué bueno. Sí, porque él también le da en eso. Estaba metido en todo eso, ¿no? Era una revoltura de ciencias bíblicas con Shalom, Shalom, ¿no? Sí, con Shalom, Shalom. Muy bueno. Hay otro que lo tengo por ahí, amén, un mancito cordero, que yo le estoy orando a Dios para que le alumbre el entendimiento y que vuelva para atrás nuevamente, ¿oyó? Pero amén. Con paciencia. Pastor, palabras finales. ¿Tiene algún libro que recomendar, algún material? Amén, que sea que sirva para nutrir el intelecto y fortalecer estos temas. Amén.
Bueno, tenemos, además de los libros que yo he producido, los dos que les mostré hace un momento, el tomo número 2 y el tomo número 1 que está aquí. Además de estos dos materiales, hay otros dos libros que les quiero recomendar. Uno se llama Los frutos amargos del movimiento de raíces hebreas. El escritor se llama Rubén Gómez y lo pueden conseguir también por Amazon. Y el otro libro se llama Contra los judaizantes, que ya ustedes tuvieron a su autor, al pastor José Carlos Alpizar, recientemente. Él escribió ese libro, que también tiene que ver con el movimiento de raíces hebreas. Así que no hay mucho de este movimiento o en contra de este movimiento escrito en español. Lo que les estoy diciendo es algo directo que hemos escrito diferentes personas atacando esta herejía y lo hemos estado haciendo de manera específica. Ahora, hay muchos otros libros que pudieran ayudar entre diccionarios teológicos, diccionarios bíblicos, Biblias, eso ya es en un sentido general, ¿verdad? Pero les recomiendo, entren a mi canal, nada más, aunque sea para que lo miren y puedan encontrar diferentes herramientas. Hay muchas herramientas ahí y no tengan que preocuparse. Todo lo que está en el canal es gratuito. No tienen que pagar absolutamente ningún centavo. Exacto, totalmente gratis. Amén. Repítame nuevamente el canal se llama Casa de Estudio Reino de Dios. Casa de Estudio. Si usted tiene el link por ahí, usted me lo pasa, por favor, claro que sí. al WhatsApp. Me lo pasa para compartírselo a los hermanos. Amén. Amén. Sí. Hay que aclarar en un en vivo que tuviste con Néstor y ¿cuál fue el otro? Edgar. Checo. Te estaban acusando que tú estabas, ¿verdad?, atacando las raíces hebreas o la mal llamada raíz hebrea, pero que tú a la vez te has adjudicado un nombre hebreo, porque ellos leyeron la fraseología Ben, pero eso ellos no saben que Ben es la manera más sencilla que cortaste para decir Benjamín. Sí, mi nombre es Benjamín Escalante y no tengo que cambiarlo, Benjamín Escalante Cruz. Nada más que cuando llegué aquí a los Estados Unidos, la gente norteamericana, por no poder pronunciar bien mi nombre Benjamín, entonces me dijeron, te vamos a poner el mote o el apodo Ben nada más para que sea fácil de pronunciar, ¿verdad? A los que son de habla inglesa. Y así se quedó, Ben Escalante Cruz, ¿verdad? O Ben Escalante nada más. Pero eso no significa de que me he cambiado el nombre o algo así, simple y sencillamente es por conveniencia de pronunciación. Ahora, no, ellos sí lo hacen, se cambian el nombre. Te lo digo porque el acrónimo Ben, que significa en hebreo hijo y en arameo bar, todo el que se cambia el nombre si tiende a ponerse ese apelativo Ben, qué sé yo qué, Ben, qué sé yo qué, qué sé yo qué, Ben, qué sé yo qué. Pero que venga para dónde. Sí, cosa que no es el caso, ¿verdad? Si prefieren, pongan mi nombre completo, Benjamín, y se acabó el problema, ¿verdad? Déjelo ahí, Bencalante, que ellos no son lo que saben. Déjelo ahí. Pastor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha información, muchos datos interesantísimos. También toda la audiencia que están ahí, los aliados y lo contrario también que están ahí. ¿Verdad? Que Dios los bendiga. Ellos me quieren a mí todo, pastor. Oye, ellos me ven atacando y todo. Mire, por ahí anda un Daniel Nazareno. Ya usted sabe que ese tipo, yo estaba orando y le dije, Señor, si te enamorado de mí, despégamelo, porque yo soy un hombre derecho y recto y yo lo quiero muchísimo. Así que por ahí anda un ángel con una ñoñería, ya usted sabe, ellos me aman a mí. Amén. De lejos, yo sé, pero me aman. Antes de despedir, pastor, toda esa gente que están ahí, yo puse mi número de teléfono ahí, porque más adelante le voy a preparar una serie de debate a todos ustedes para que traigan la Miná, la Gemara, la Torá, todo lo que ustedes quieran, no importa, con eso no tenemos problema. Así que nos despedimos, pastor. Wandel, tu última palabra también. Mándeme el link, pastor, por favor, claro que sí. Del canal, por favor. Wandel, despídete a la audiencia, anuncia tu canal. Bien, agradecemos la oportunidad que se nos brinda, agradecemos al hermano Ben
porque desde que le escribí y le motivé para que venga a esta entrevista, no dudó, no vaciló y dijo, ahí estaremos, ¿qué hora es? Vamos a darle. Y yo estoy muy agradecido de Ben, luego que conocí a Ben, creo que he encaminado mucho en cuanto a mis estudios. Yo he estudiado mucho, ¿verdad? Nosotros Pero no tenemos miedo, Wander, los evangélicos no tenemos miedo, eso nosotros no lo usamos. Pero, ¿qué te digo? Al encontrar a Ben, encontré un estudio bien esquematizado, bien organizado, y como nos gusta a nosotros, gratis, gratuitamente. Ben se ha preparado bien, no es porque él está ahí, hemos tomado clases y ha invitado a maestros, ¿verdad? Que no solamente él le queda la clase, él invita a maestros. Por cierto, a veces yo no entiendo estos judaizantes porque nosotros tenemos un amigo en común llamado Andrés, creo que Andrés Acevedo. Andrés Acevedo Toledo. Acevedo Pero también, no, ay, mi madre, pero el pana es un judío o cree que practica la fe judía y es judío, Sí. ya tú sabes, pero nunca lo he visto yo a él de su boca atacando el cristianismo ni hablando despectivamente como hablan estos que no son judíos, que no son judíos. Entonces, cuando yo que he tomado clase con él, porque Ben lo ha llevado al canal y ha dado clase de estos asuntos, pero nunca ha hablado de manera peyorativa en contra de los cristianos. Incluso le hemos hecho preguntas y con toda sinceridad la ha respondido. Entonces, no todo es malo, no todo es malo. Siempre hay una partecita buena. Así que, chalón, gracias y paz. Estamos creando un canal que se llama Profundizando en la Biblia, para no, seguir y no teniendo... ciencia bíblica, ¿verdad? No ciencia bíblica. No, porque la ciencia bíblica no es mala en el sentido del concepto que le quieren aplicar. No, que le están aplicando, que le están aplicando. Por eso mismo, cuando hablamos de ciencias bíblicas, bueno, vamos a dejar a Ben que él nos dé una tertulia en otra ocasión de eso para que nosotros profundicemos más. Con mucho gusto, sería muy interesante. Amén. Nada, mis hermanos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí, la hermana Denise de Peña, Joan Ventura, pianista de nuestra iglesia, Aldrin Félix, amén. Gracias al Señor, ¿verdad? Por este programa tan maravilloso. Gracias a cada uno de los hermanos. Gracias al doctor Ben también, Escalante, que estuvo con nosotros. Gracias de verdad por la maravillosa oportunidad que nos ofrece. También estuvo con nosotros el pastor Carlos José, magistral también, y estamos trayendo algo de bendición para el pueblo del Señor. Así que vamos a despedirnos ya con un adiós para el pueblo. Así que Dios me lo bendiga Chalón, a todos. chalón. Pastor, gracias, Dios bendiga. Gracias y paz.